Bueno, Mari, ¿se ha visto una creciente de casos del tema COVID? ¿Cómo es la situación en Bolívar y cuáles son las recomendaciones? Sí, respecto a lo que va del mes y respecto a la semana pasada, con los datos que tenemos del sistema público de salud, y eso lo quiero dejar muy en claro, nosotros solamente tenemos una parcialidad, o sea, vemos una pequeña parte de lo que pasa en la comunidad, que son las personas que se testean por nuestro sistema público de salud. Se ha visto un aumento de casos que en relación a la cantidad de muestras que hemos procesado y los casos positivos que tenemos, estamos en un porcentaje del 30%. Hemos tenido algunas internaciones y tenemos una persona fallecida este fin de semana por COVID. Tenemos una persona internada en Urdampilleta y una persona internada COVID positivo con un problema cardiológico en UTI de nuestro hospital. ¿Se vuelve a pensar en el uso del barbijo? Mira, nosotros a principio el mes tuvimos una reunión del Comité para la Prevención del Coronavirus en el hospital y se decidió en los establecimientos de salud mantener el uso de barbijo por las infecciones respiratorias y porque obviamente necesitamos que el personal de salud esté protegido ante los contagios. Entonces se decidió el uso de barbijo dentro de las instituciones de salud, que es lo que se votó. A nivel provincia se vuelve a sugerir el uso de barbijo en los medios de transporte, en los lugares cerrados, en los lugares donde no se pueda mantener la ventilación y lógicamente la distancia. Bolívar adhiere a eso entonces. Siempre Bolívar toma medidas que van en paralelo a las medidas que implementa el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El fallecido de los internados, Mari, ¿cómo estaban con el tema de dosis de vacunas? Una mujer de más de 90 años con dosis incompleta. Sí, ¿La fallecida? Fallecida, sí, sí. Sí, sí. Solamente tenía las 2 primeras dosis y luego no tenía ningún refuerzo, así que volvemos a insistir que es sumamente importante, las vacunas están a disposición. Hoy por hoy no está el vacunatorio central como teníamos y ya lo habíamos informado previamente. Se vacunan en 2 centros de atención primaria que quedaron como referentes de COVID. Uno es el centro de atención primaria del barrio Jardín y otro es el centro de atención primaria del barrio Los Zorzales, en los horarios de Zorzales de 7 a 14 horas y Jardín de 8 a 14 horas. De lunes a viernes es la vacunación sin turno previo. Y eso lo quiero aclarar porque otra vez empezaron a mandar mensajes y a pedir datos a través de WhatsApp o llamados telefónicos para estafar a las personas. No se están mandando turnos. Desde hace mucho tiempo la vacunación de COVID es libre, así que no se reciben turnos de vacunación. A nivel poblacional, ¿cómo está Bolívar con vacunados? Mira, recién estas últimas semanas que a través de los medios de comunicación se empezó un poco a mover el tema de aumento de casos y internaciones respecto a COVID a nivel nacional, se empezaron a acercar para darse las dosis de refuerzo. En realidad, a nivel país y a nivel de provincia de Buenos Aires, Bolívar no escapa a eso, son muy pocas las personas que tienen la vacunación completa con la 5ª dosis. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para reforzar que las personas que sí o sí deben vacunarse con con los refuerzos, adultos mayores ya deberíamos tener la 5ª dosis, son personal de salud, mayores de 50 años, menores de 50 años con alguna enfermedad preexistente y embarazadas. Desde ya la vacunación es libre para todos aquellos adultos mayores de 18, pero hacemos énfasis en este grupo poblacional que son los que tienen más posibilidades de contraer COVID con requerimiento de internación o incluso el fallecimiento por esta enfermedad. ¿Qué tiempo debe haber pasado de la última dosis para el refuerzo? Debe haber pasado 4 meses. ¿Cualquier dosis? De cualquier dosis. Si se pusieron 2 dosis y pasaron más de 4 meses de la anterior, ya se pueden colocar la dosis siguiente. Uno entiende que por lo que pasó, que como que el COVID había desaparecido, muchos no siguieron aplicándose los refuerzos. Quizás
estén incompletos por ese motivo? Sí, la mayoría es por eso, porque se han en realidad relajado las medidas, tanto de prevención, que sabemos que en el caso de los virus la única medida preventiva que tenemos son las vacunas, este y otro virus, como siempre lo digo, así que no hay otra forma de, más allá de las medidas del uso de barbijo, de distancia, airear los lugares donde estamos, la única medida efectiva, concreta, son las vacunas, que están a disposición, entonces pido que por favor se acerquen para evitar enfermarse, sobre todo porque se está viendo que hay nuevas variantes sobre la misma variante Omicron que tenemos circulando, que hacen que la gente requiera más internación con efectos por ahí más graves que otras variantes de la misma. Entonces, apelamos a que la gente se vacune, es una medida protectiva, sabemos que no es el 100%, pero que más del 90% queda protegido ante este virus. Mari, ante la posibilidad de presentar síntomas compatibles, ¿qué se recomienda desde salud? Mira, ante síntomas, si no tenés alguna enfermedad preexistente y son síntomas leves, se pide que se queden en el domicilio, que por favor no vayan a trabajar. Si no se sienten bien, tienen la guardia del hospital, del área exárea respiratoria para asistir, porque ahí se atienden los pacientes con sintomatología respiratoria, para que le den, si necesita alguna otra medida de más allá del paracetamol, que es lo que se toma con la sintomatología más leve, ¿no? O que tenga algún otro requerimiento, como una placa de tórax, para ver si necesita internación, si es que no se sienten bien. Si tienen sintomatología leve, se le pide que se quede en el domicilio para evitar que se transmita el virus en la comunidad. ¿Cuántos días sería? Si tienen vacunación completa, como es el protocolo que se venía aplicando, son 5 días hasta desaparición de sintomatología, se deja pasar 24 horas y uno se puede retomar su trabajo habitualmente. Los contactos estrechos de un caso positivo ya no requieren aislamiento, pueden seguir trabajando, pero si manifiestan sintomatología se toma como un caso positivo, así que se deben quedar en su domicilio, ¿sí? Como para recordar un poquito que por ahí uno se va olvidando las medidas preventivas dentro del domicilio. Si yo tengo un familiar con COVID, tiene que usar barbijo intradomiciliariamente para evitar que el resto de la familia se enferme, sobre todo si tenemos abuelos o personas con alguna patología dentro de la casa. No compartir los utensilios como vasos, como platos. Acuérdense de que también cuando hacemos uso del baño tenemos que tirar la lavandina posterior a que vaya el paciente y airear los espacios donde nos movemos. Lógicamente la limpieza y el aseo del domicilio es sumamente importante, como el mantenimiento de la aireación, ¿no? Mari, el hospital volvió a hacer lo que era antes del COVID, en lo que fue la refuncionalización, sacando la zona respiratoria, guardia respiratoria y demás. ¿Se puede volver a pensar en eso? Digo, ya hubo una experiencia que por ahí los ayuda si siguen aumentando los casos, ¿o van a seguir así? Mira, vamos a seguir como estamos. Por el momento con la vacunación no hemos tenido que refuncionalizar el hospital como estábamos antes, digamos a COVID. Tenemos muy pocas internaciones, lamentablemente tuvimos que lamentar un fallecimiento el fin de semana, pero en general el hospital no está estresado con casos de COVID, así que por el momento no se toma ninguna medida extraordinaria. ¿El tema hisopados tampoco? Como el tema hisopado no es como era antes, que era libre. Ahora para hisoparse deben los menores de 50 años concurrir con orden médica. ¿Sí? Los mayores de 50 años, como son personas con riesgo de hacer enfermedad grave, sí se puede hisopar, ¿sí? Embarazadas también, porque tienen mayor riesgo, pero en general los menores de 50 deben ir con orden médica, y digo dónde, es en el espacio que está entre el tanque de agua y zoonosis, ahí está el centro de hisopado. ¿En qué horarios? El horario es de 8 a 11:30.
¿Se notó una mayor concurrencia en los últimos Sí, días? hay una mayor concurrencia y también esta última semana, esta última hora, desde ayer, un aumento de casos de positivos, porque la verdad que semanas anteriores no habíamos tenido aumento de casos positivos. Sí, es cierto que, espera que quiero aclarar algo, que es sumamente importante, el paciente isopar tiene que estar sintomático. Con respecto a la vacunación, quería hacer una última pregunta. ¿El equipo de salud comunitaria tiene pensado salir como en otros municipios por ahí con vacunas a las casas o todavía no está planeado eso? Todavía no está planeado porque en realidad el equipo de salud comunitaria está abocado a otros programas. Si vemos que es necesario, porque por el momento está acudiendo la gente a vacunarse. La verdad que entre ayer y hoy han asistido bastante personas y la semana pasada ya se empezó a movilizar eso. Si vemos que por ahí hay necesidad de salir a hacer un extramuro, como se llama esa actividad, por ahí se podría plantear, pero por el momento no tenemos pensado. ¿Qué estaría faltando, Mari, por lo que ustedes ven ahora? ¿El refuerzo se cortó el refuerzo en la tercera dosis, en la cuarta? ¿En qué momento? Después de la tercera dosis ya la gente se relajó y en realidad creyó que no eran necesarias las otras dosis adicionales, pero sabemos que pasados los 4 meses la inmunidad cae, tenemos eso y tenemos las variantes que están circulando que son mucho más transmisibles y aparentemente estas últimas que están circulando tienen una mayor también virulencia que las que venían circulando. Se ha visto en la Argentina y en otros países de Sudamérica que han requerido mucho más internación y que se han tenido mucho más muertes con estas variantes. Se están estudiando a nivel país. Bueno, y como se dice, la vacuna no evita el contagio, pero sí evita el después de contagiarse, ¿no? Que uno lo pasa mucho más leve, ¿no? En la mayoría de los casos, digo. En la mayoría de los casos lo más importante es que no requiere internación y que no requiere unidad de terapia intensiva, que es a lo que se aspira. Y como contrapartida, cuanto más gente tenemos vacunada, como ocurre en otras vacunas, el virus va encontrando mucha más gente que no sea susceptible a contraer la infección. Entonces, sumamente importante por dos lados, digamos. El más importante es que no requiere que el sistema de salud, se estrese por esta situación, y por otro lado encuentra mucho menos gente, claro, menos gente susceptible, que hace que el virus se siga transmitiendo en la comunidad y en especial este virus en particular mute, porque el problema que tenemos es que constantemente está variando su composición genética, que lo hace mucho más transmisible, que lo hace mucho más con mucho más virulencia por sus características propias del RNA, que es su característica, ¿no? Así que recalcar nuevamente que por favor asistan al centro vacunatorio del barrio Jardín o barrio Los Orzales, que es muy importante que se mantenga el estado inmunitario de la comunidad. Quiero aclarar que no se informan, y eso es para la comunidad y para gente que pregunta por qué no damos los datos de los casos positivos. Es que nosotros miramos una pequeña porción de la población. Sabemos que hay mucha gente que no se testea y que no necesita testearse, como es el contacto estrecho de un caso positivo, se considera positivo sin testeo. La gente puede adquirir los test en la farmacia, no necesita ir al sistema público de salud, puede hacerse en un laboratorio privado, no tenemos registro el sistema de salud no tiene ese registro. Entonces, si vamos a dar un número, no es el caso como cuando empezó COVID, que todo pasaba por el sistema público. Hoy por hoy nosotros vemos una pequeña partecita de lo que está ocurriendo. Si yo te digo, tengo 12 positivos, pero capaz que en la comunidad hay 50 y te estoy dando un dato que no es fehaciente, ¿sí? Por eso prefiero siempre y preferimos, si damos una información, referirnos a lo que pasa con nuestro sistema público, que es donde nosotros nos manejamos, ¿no? Por ahí, para cerrar, la vacunación, Mari, en las 2 salitas es sin turno, van directamente. Es sin turno, desde ya hace mucho tiempo la vacunación es libre para mayores de 18 años en los centros de atención primaria. Antes era en el vacunatorio y ahora se descentralizó.